La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Rodrigo Ramírez, director de Borde Político. Rodrigo, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Saludos al auditorio. Dos temas muy importantes. La pregunta de hoy, ¿qué opina usted de la propuesta de la Coparmex de incrementar el salario mínimo a 92.72 pesos, 92 pesos con 72 centavos, pero también esta otra propuesta que hicieron varias organizaciones y personalidades de la talla de José Woldenberg, también el exrector de la UNAM, Juan Manuel de la Fuente, entre algunos otros personalidades de la vida nacional, también de un incremento de 14 pesos al salario mínimo ante la precaria situación que viven los mexicanos. Pero otro tema también muy importante, el análisis de la importancia de la labor legislativa en la decisión de elegir a quien estará al frente de órganos internos como el INAE, la COFESE y el IFT. Si te parece bien, Rodrigo, empecemos por este tema, sobre esta importancia de la labor legislativa en la decisión de elegir a quienes estén al frente de estos órganos. Claro que sí, pues recordemos un poquito cómo fue el proceso para la creación de esta lista de los más aptos para integrar los órganos internos de control del INAI, COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde a partir de la reforma constitucional donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, pues habla que la Cámara de Diputados es la que por medio de las 2/3 partes de la votación pues va a elegir a estos responsables de guardar el orden interno en estas tres instituciones. Durante el mes de junio se llevaron a cabo las comparecencias los días 12, 13, 19 y 20 de junio, me parece, en donde pues más de 60 candidatos comparecieron para ocupar estas listas de idoneidad para estos tres órganos internos de control, y a partir de ello las Comisiones Unidas de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación y Combate a la Corrupción pues dictaminaron que estos candidatos resultaron aptos para ocupar el cargo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ahora será la Junta de Coordinación Política la que dirime el acuerdo e identificar cómo van a hacer este proceso para la votación que tiene que ser durante el mes de septiembre e integrar los órganos internos de control de estas tres instituciones. Entonces, es muy importante estas funciones porque a final de cuentas son los órganos responsables de investigar, de analizar todo lo relacionado con las responsabilidades administrativas, y recordemos que ellos no estarán capacitados, digamos, a diferencia del anterior esquema legal, de determinar cuáles eran las sanciones de los delitos graves y no graves, sino que gracias ahora a la Secretaría de Función Pública, pues ya no tendrán esta capacidad. Sin embargo, pues resulta de trascendental importancia para velar por el mejor uso de los recursos públicos en nuestras instituciones públicas, particularmente en estas tres. Ahora, ¿hay candados para que quienes estén al frente de estos órganos internos no sean a modo de los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes firmas, y realmente vayan a estar acordes a los intereses de las grandes mayorías de este país? Pues desgraciadamente dentro de el proceso de selección y de comparecencias sí se pide una declaración de intereses para evidenciar quiénes son los candidatos que hayan tenido alguna relación con empresas, como bien dices, instituciones. Sin embargo, pues se queda únicamente en esta declaración de intereses, ¿no? Y en el proceso de comparecencia, de entrevista que realizaron los integrantes de las Comisiones Unidas, y es importante pues tomar en cuenta que esta comparecencia no duró más de media hora por candidato, ¿no? Entonces, lo mucho o poco que se pueda analizar sobre cada uno de los perfiles, pues se está determinado en este tiempo. Pero sí, tienes toda razón, estas instituciones, estos órganos internos de control para estas instituciones, pues deben de velar por la máxima publicidad, máxima transparencia y evidentemente con los perfiles más aptos para ocupar el cargo, ¿no? Donde depende no solo que sean ajenos a intereses empresariales, sino también a intereses partidistas, ¿no?
Sobre todo por los señalamientos que se han venido haciendo de la falta de energía o la falta de una aplicación correcta del Estado de Derecho por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, y ante los fuertes intereses que hay de los grandes conglomerados, de los grandes oligopolios del país, y lo mismo también del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pudieran estar acordes a los intereses de las grandes televisoras. Sí, desgraciadamente, pues estos lugares no son ajenos a los intereses de las corporaciones empresariales, y debemos, pues no solamente los legisladores, cuidar los buenos perfiles de los candidatos que estén ocupando el cargo, sino también de nosotros como sociedad civil, ustedes como medios de comunicación, para pues no dejar margen de maniobra a estos órganos internos de control que son trascendentales para el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, sobre todo si tomamos en consideración todo esto que se ha venido dando en días recientes. Vamos, no hay un día en que no se publique una nota donde no se hable de casos de corrupción, pero no solamente del sector público, sino también en el sector privado, y esta corrupción que pues prácticamente va de la mano con la impunidad, Rodrigo. Sí, totalmente. Creo que muchas veces los ciudadanos hacemos más eco de la corrupción que sucede en nuestras instituciones públicas, evidentemente porque están tratando con nuestro dinero, pero no quiere decir que las instituciones privadas y las corporaciones sean más o menos corruptas. Yo creo que más bien es de otro carácter de importancia que desgraciadamente no lo vemos nosotros como ciudadanos, y que tenemos que estar conscientes de cómo está funcionando la lógica del quehacer en nuestro país. Entonces, a partir de ello, creo que debemos fortalecer nuestras instituciones, y creo que el diseño institucional que se creó con el Sistema Nacional Anticorrupción va avanzando, no como quisiéramos, con la celeridad que quisiéramos, pero va avanzando. Entonces, eso es una buena señal. Pues nosotros como medios de comunicación estaremos al pendiente, y ustedes como sociedad civil organizada también. Y por otra parte, conocer tu opinión de que la tercera parte de la población económicamente activa gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto según la encuesta nacional de ocupación y empleo, cuando se decía que bueno, pues el salario mínimo era prácticamente inexistente en este país. Sin embargo, pues esta encuesta revela que no es así, y la propuesta de Coparmex de incrementar el salario a 92 pesos con 72 centavos de los 80 pesos con 4 centavos actuales. Yo creo que esta propuesta, tanto de la Coparmex como del Frente Nacional contra la Pobreza, donde bien mencionaste que existen más de 80 organizaciones de la sociedad civil, tiene sentido, en tanto que hablan de la misma propuesta, la misma lógica que el Coneval, ¿no? Es decir, subir el salario mínimo a 94 pesos, 92 pesos, para tratar de llegar a la línea de bienestar que menciona el propio Coneval. Y todo esto tratando de quitarnos o quitarle al gobierno federal y a la Secretaría de Trabajo pues el miedo que tienen ante que el incremento pueda ocasionar una inflación dentro de las finanzas públicas de nuestro país, porque como bien ya señaló Héctor Rubio, que es representante de este Frente Nacional contra la Pobreza, pues dentro de este año no se detectó el incremento inflacionario por motivo del salario mínimo, sino que devino a partir del cambio en el tipo del dólar, ¿no? Entonces, creo que debemos de quitarnos un poquito estos miedos que implican el aumento al salario mínimo, y empezar a escuchar a las organizaciones, empezar a escuchar al sector empresarial para que pues aumente este tipo del salario mínimo, ¿no? Ahora, esto es lo que dicen estos organismos del Frente Nacional contra la Pobreza y la Coparmex. Sin embargo, la Coneval habla de que para poder estar frente a una vida digna de los trabajadores, se requeriría un aumento de 4.5 veces el salario mínimo, es decir, un ingreso de alrededor de 11,500 pesos. ¿Qué opinión te merece? Sí, totalmente. Creo que el trabajo de Coneval pues abarca todas las características, digamos, de capacidad de bienestar de vida, y creo que justo pues deben trabajar de manera coordinada tanto la CONASAMI como las organizaciones, la Coparmex y el Coneval, para determinar de qué manera
pues vamos a hacer frente a esta situación de ingresos en México, ¿no? Que como lo hemos visto y como las cifras que manejaste, pues siguen siendo preocupantes. Y creo que también hay que atender no solo la parte de salario mínimo, sino que tenemos que trabajar en temas de informalidad, en temas de sector educativo, de proyectos de innovación, todo para que esto vaya a partir de una estrategia conjunta, no únicamente trabajar salario mínimo porque creamos que es la solución a todo. Sin embargo, es obvio que el incremento salarial no se puede dar por decreto, porque hay que ver también cuáles son las condiciones de la planta productiva nacional y cuáles son las condiciones para poder absorber incrementos mayores, ¿no? Sí, totalmente. Como lo mencioné, uno de los principales miedos es el peligro inflacionario que pueda desembocar con este incremento del salario mínimo, y es justo lo que las organizaciones y la Coparmex están pidiendo, ¿no? Que se analice bien cuál es la situación económica del país para ver hasta qué punto podemos aumentar el salario mínimo, y lo que buscan estas organizaciones y la Coparmex es que podamos partir de 94 pesos a partir del próximo año. Bien, y la situación que estamos viviendo en este país, pues definitivamente está muy lejos de la que se está viviendo en Venezuela, donde ya Nicolás Maduro anunció el tercer aumento en lo que va del presente año, otro aumento del 50% más los dos anteriores que ya había decretado el 50 y el 60%. Estamos muy lejos de ello, definitivamente. Sin embargo, ¿cómo observas tú la situación del país, el panorama económico aquí en México? Pues creo que el panorama en México nos encontramos ante una situación muy compleja en materia económica, evidentemente no a los niveles de Venezuela, que están pasando por una falta de institucionalidad, una debilidad económica muy importante que ha llevado al gobierno a realizar estos aumentos en el salario mínimo, que no creo que se estén tomando las decisiones adecuadas. Pero creo que nosotros también debemos identificar cuáles son nuestros problemas, ¿no? Tenemos nuevamente problemas de inseguridad que están creciendo, problemas económicos, y creo que la lógica de que debe seguir este gobierno es trabajar a partir del trabajo conjunto con la sociedad, ¿no? Y que a partir de ello podamos generar alternativas que vayan solucionando este panorama. Claro. Por otra parte, bueno, no era tema abordar contigo cuando platicamos para invitarte a esta entrevista. Sin embargo, sí quisiera preguntarte tu punto de vista sobre lo que publica el día de hoy, sin embargo, que desde el anonimato Benefactores de México y el extranjero le entregan millones de pesos cada año a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón a través de las fundaciones que forjaron cuando retomaron la vida civil. El promedio anual de los donativos que recibe Fox para el Centro Fox es de 40 millones de pesos, un flujo en efectivo y en especie que viene tanto de México como de otros países. Y a Calderón, dice, sin embargo, no le ha ido tan bien con su Fundación Desarrollo Humano Sustentable, que consigue 12 millones de pesos sin que hasta ahora le haya llegado algún donativo del extranjero. Los montos recibidos son públicos, los nombres de quienes se han desprendido de su dinero para las causas de los exmandatarios son datos cerrados. ¿Qué opinión te merece, Rodrigo? No he revisado la nota, pero sin duda suena muy interesante, y creo que habría que ver, analizar cuáles son los perfiles de estas fundaciones que están otorgando este dinero a los expresidentes, y tratar de hacer un trabajo de investigación periodística que ahí sí nos toca a todos, de ver de qué manera actuaron estos gobiernos con estas mismas fundaciones durante su mandato, ¿no? A ver si no podemos encontrar ahí algún conflicto de interés para tratar de evidenciar que este apoyo se está dando de manera posterior, ¿no? Entonces, es muy interesante, sin duda lo vamos a analizar, y si quieres platicamos de eso próximamente. Excelente, lo haremos. Y la pregunta era en función precisamente de, por ejemplo, las pensiones que están recibiendo los expresidentes de la República en comparación con las raquíticas pensiones que reciben millones de trabajadores, o peor aún, los millones de trabajadores que ni siquiera pensión reciben. Sí, bueno, creo que el problema de las pensiones expresidentes es un tema que han tocado diversos partidos políticos, principalmente los de oposición, en donde no se imagina una lógica de por qué seguir permaneciendo con esta pensión a los expresidentes, justo cuando estamos viendo los mismos problemas de los que hablamos hace unos minutos, ¿no? La situación económica en el país sigue siendo muy compleja, donde la mayor parte, más de la mitad de la población, pues
se encuentra con problemas económicos, y creo que seguir manteniendo estos privilegios pues da de qué hablar ante un panorama tan desigual con la sociedad mexicana, ¿no? Claro. Muy bien, Rodrigo Ramírez, director de Borde Político, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchos saludos, un abrazo. Muy buenos días.